han venido con nosotros 3 voluntarias que están haciendo acompañamiento con nosotros. Una de ellas está haciendo acompañamiento a domicilio, otra está haciendo acompañamiento en residencia y otra está haciendo acompañamiento en el Hospital Padre Jofré. O sea, hemos traído una persona de cada lugar para que nos cuente un poquito, bueno, pues qué le motivó a ser voluntaria, qué es lo que siente, qué es lo que le aporta el ser voluntaria y un poco algo de su experiencia personal, para que conozcáis un poquito de primera mano pues, testimonios concretos. Entonces, bueno, pues no sé, por ejemplo, Esperanza, pasa si quieres. Esperanza es voluntaria en una residencia, acompaña a un señor. Entonces va todas las semanas a la residencia y bueno, pues ella os cuenta ahora su experiencia. Voluntaria fue que junto a mi madre, que es la mujer que sale en el primer vídeo, con Amparo, en verano estábamos hablando y decidimos que queríamos ser voluntarias, pero no sabíamos bien cómo enfocarlo y hacia dónde. Y entonces mi madre se decidió por el campo de las personas mayores y yo también decidí seguirle. Y más que nada también fue por la falta de mis abuelos, que era como que eso, estábamos de menos en una relación con una persona mayor. Y nada, por internet nos pusimos en contacto con amics de la gent mayor y yo, bueno, tengo 17 años, entonces voy a una residencia. Y bueno, a mí lo que más me aporta bueno, es la satisfacción personal y lo que me parece más bonito es el hecho de establecer una relación afectiva muy fuerte con una persona que, claro, en mi caso la diferencia de edad es brutal y eso, y que nazca de la nada, de no conocernos de nada y poquito a poco, porque claro, al principio el entablar una conversación es difícil y yo cada vez que iba pensaba, ni de qué le voy a hablar o qué puedo, pero nada, eso es que sale solo y con las ganas que se tienen surge. Y bueno, como experiencia personal acompañé a un hombre que se llama Sebastián. Entonces claro, yo al estar en residencia no solo contacto con él, sino que tengo relación con más personas de la residencia y pues eso, también me muevo un poquito por todos los círculos. También hablo con personas que tienen demencia, lo que sea. Y entonces, por ejemplo, a él le gusta mucho leer y cada día me viene con una nueva revista y mira lo que he visto y mira la foto que he encontrado de mi hija, porque él está en soledad porque su hija hace un año se fue a trabajar a Noruega. Entonces está muy solito. Y eso, ya no sé ya qué más deciros. Si alguien tiene alguna pregunta o algo. Vale, pues gracias, pues luego tenemos a Carmen que hace acompañamiento en el Hospital Padre Jofré. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Os doy las gracias porque la intención es muy importante. Ahí donde habéis puesto vuestro intento, ahí está el logro y os lo agradezco de corazón. En primer lugar, os diré que comencé porque yo he tenido a mis padres y a mis suegros acogidos en casa, longevos. El último cumplió los 99 años en casa y mi madre la he tenido también terminal, o sea, vegetal, la tuve 6 años. Entonces, cuando se marcharon, me dejó ese vacío, esa necesidad de por qué no puedo hacer lo mismo que he estado haciendo. Pensaba en alguna fundación que me ayudara a encontrar esa forma de ayudar que necesitaba dentro de mí.
y encontré la fundación de amigos de la Chen Major, amics de la Chen Major, y nada, estoy en el hospital Padre Jofré. Allí hay enfermos de larga duración, también hay terminales, y con cuidados paliativos para ayudarlos. Estos enfermos igualmente están en cama, como están en sillas de ruedas, están haciendo rehabilitaciones muchos de ellos, y cuando vamos, pues nada, les ayudamos pues a iniciar paseítos a los que se están rehabilitando por el pasillo, cogidos de la barra. Con la silla de ruedas salimos al jardín o en los pasillos, y si están en cama, pues ya conversamos con ellos, hacemos mucha amistad, unas amistades que la verdad, como están tiempo, son fuertes y nos quieren mucho. Se da mucho amor, pero ellos también te dan lo mejor de ellos. Hay días que vamos y empezamos a las 5 y es sorprendente porque están en el pasillo, en la sillita de ruedas, esperándonos con la cabecita haciendo así a ver cuándo llegamos. Y a lo mejor vemos 2 cabecitas en todo lo que es el pasillo o 3 y decimos, ya nos están esperando, míralo. Ya se ponen contentos, hombre, menos mal que ya habéis venido. Y pues tenemos nuestras historias, cada uno es diferente, claro, pero cada uno tiene una forma de conectar con nosotros. Nos quieren muchísimo, de verdad, que nos adoran, y nosotros a ellos también. Eso nos da a nosotros una satisfacción que se puede llamar amor. Es un amor que nos entregan pensando que estas personas, muchas de ellas están solas, están enfermos y solos. Tienen familia, por diversas circunstancias pues no pueden acudir, o es que en realidad es que también hay muchas personas en el mundo que están solas, y eso es lo que nosotros desempeñamos, es la labor que desempeñamos. Estar juntos con ellos, a veces en los momentos más duros, y te queda la tranquilidad de que por lo menos tienen a alguien con quien hablar, con quien hasta despedirse. Si es preciso, hasta despedirse. Y si queréis hacer alguna pregunta, yo os contestaré a todo lo que... Sí, tenemos nuestra preparación. Nos ponemos nuestro... Porque tienes que estar alegre, tienes que estar dinámico, tampoco tienes que hacer muchas preguntas. Las personas cuando nos hacemos mayores, a veces en la soledad nos cerramos, pero nada más que nos tocan un poquito nuestro sentimiento, el cariño, el amor, pues va saliendo todo. Y hay que dejar que a la persona le vaya saliendo, escuchando, y es muy fácil, es muy fácil. Es una labor fácil porque es de entrega y ellos te dan mucho también. Esa es nuestra labor y es muy bonita. Yo espero que tener muchos compañeros y que se abran fronteras y poder estar haciendo en este momento. Yo le llamo el proyecto Humanidad, porque es la forma de que sintonicemos las personas, no cuando somos jóvenes, que parece que todo es más fácil, sino cuando llegas a una edad que las cosas te se ponen más difíciles, y además parece que los ancianos han sido bastante apartados, como son mayores y eso, pues es cuando más se necesita. Y es precioso, de verdad. Espero que teneros con nosotros y que estéis tan llenos como nosotras estamos, todas las voluntarias y voluntarios. Si queréis hacer alguna pregunta.
Pues nada. Gracias. Bueno, y por último, Mari Carmen, que es voluntaria de acompañamiento a domicilio. Hola, buenas tardes. Soy Mari Carmen, soy voluntaria a domicilio. Sí. He acompañado a Carmen hasta el último momento, falleció sin esperarlo. Muy contenta, me ha aportado una satisfacción interior muy grande. Estaré haciendo esta labor pues todo el tiempo que pueda hacerlo, esperemos que sea mucho. A mí particularmente el ir a acompañar a Carmen me ha satisfecho mucho, me ha dado mucha paz, mucha alegría, porque no he ido nunca con tristeza. Siempre he tenido una palabra de broma, de risa. Ella me contaba, yo le decía, a ver, cuenta cosas de cuando eras joven. Ay, lo que las señoras mayores dicen. Pues me gustaba ir a bailar, eso no lo olvidaré nunca. Y yo le decía, pues Ale, cuéntame cuántos corazones has roto. En fin, que yo todo el tiempo que he ido con Carmen he estado muy contenta, ella también. He ido pues unos 5 o 6 meses con ella, no me hubiera imaginado que iba a ir tan poquito, porque ella me recibía con mucho cariño, me esperaba, nos íbamos a pasear, la acompañaba al médico, la acompañaba a la peluquería, dábamos una vuelta por el barrio, nos sentábamos a tomar algún refresco. Y ella pues también decía que estaba muy contenta, que no sabía cómo darnos las gracias por el cariño que le ofrecíamos. Y en fin, esa es la poca experiencia que tengo yo en esto, pero que lo he hecho con muchísimo cariño y espero volverlo a hacer con otra persona. Nada más puedo decir. Estoy un poco nerviosa, pero vamos, que me satisface mucho, mucho. A mí no se me ha hecho nada, para nada pesado, para nada. Y vuelvo a decir que he ido muy contenta, he ido con mucha alegría, porque yo eso de ir con tristeza, no, yo soy una persona muy alegre y siempre he procurado darle alegría. Y eso ha sido pues hasta el último momento. Ella, cuando ya la ingresaron, hasta se acordaba de mí perfectamente y no sabía cómo darme las gracias y para nada, yo no quiero las gracias para nada. Lo he hecho con una satisfacción increíble y lo volveré a hacer, ya le digo, mientras pueda y Dios me dé fuerzas. Nada más.